Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Bienvenidos a esta charla de perspectivas económicas y sociales Venezuela 2018. Mi nombre es Antonio Boada y pues quiero tomar estos minutos un poco para explicar, ¿no?, y hacer una proyección, ¿no?, de las perspectivas económicas para este año 2018 en Venezuela. ¿Okay? Este trabajo se ha hecho desde el año 2011 hasta la fecha y precisamente lo que está viviendo actualmente nuestro hermano país Venezuela no es algo, digamos, fortuito, ¿no? Es algo que ya se ha venido gestando, algo que ya se ha venido inclusive advirtiendo durante los últimos años, y nada de esto son aspectos extraños. ¿Okay? Desde el año 2011 hemos venido, digamos, realizando diversas proyecciones, diversas estimaciones sobre la situación económica del país. Y en este año en particular, digamos que la situación es más profunda, ¿okay?, más delicada aún. Entonces, aspectos que nosotros vamos a reseñar el día de hoy. Entonces, es muy importante recordar, ¿no?, que este análisis es un análisis matemático, financiero, ¿no?, fundamentado en lo que son los indicadores económicos manejados por el Banco Central de Venezuela. Sabemos muy bien que algunos no están totalmente actualizados, pero sin embargo es posible realizar una proyección de lo que es el sistema económico para Venezuela en este año 2018. Todo esto siempre y cuando se mantenga el sistema económico actual. ¿Ok? Entonces, primero comenzamos un poco diciendo por qué es importante el dólar para Venezuela. En los últimos 10 años, digamos, se ha mantenido toda una tasa de cambio realmente económica, ¿no?, un control de cambio muy feroz en el hermano país, y eso ha originado una ampliación en las importaciones, ¿no? Y por supuesto, estatizaciones de empresas y toda la parte que ha generado una reducción importante de la producción nacional, ¿no?, generando entonces una mayor dependencia en las importaciones. Venezuela es un país totalmente importador y, digamos, pues la parte de las divisas y el acceso a ellas hace fundamental su sobrevivencia. Para ello es importante recordar de que los problemas que está viviendo Venezuela no son de los últimos años. De hecho, desde el año 1998, ¿no?, cuando Chávez toma el poder, Venezuela manejaba lo que era un 33% de inflación anual, ¿no?, y con una tasa de cambio de $1 por 577 bolívares de los antiguos, lo que significa que $1 equivalía a 0,57 bolívares fuertes. Todo esto bajo una economía basada en un barril de petróleo de $22 por barril. ¿Ok? Entonces, ahora ya sabemos que Venezuela presenta la inflación más alta del mundo por 6 años consecutivos en medio del boom petrolero más importante en la historia. De hecho, Venezuela tuvo ingresos inclusive a la par de Dubái, ¿no? Y a pesar de ello, es el único país petrolero que presenta estos problemas, digamos, de índole económico. Entonces, ¿cómo va a estar el petróleo y Venezuela? Pues en el caso, digamos, de Venezuela ha tenido ciertos problemas para incrementar lo que es la producción petrolera, situación por la cual, digamos, no va a existir un incremento en los ingresos de Venezuela en divisas en los próximos 3 años. A nivel de las proyecciones, pues el petróleo se va a manejar entre 40 y 60 dólares por barril. Fíjense bien que la venta del petróleo está en 40, 60, lo que es superior a lo que era en el año 98, ¿no? Y a pesar de ello, aún así, no es suficiente para sostener el sistema económico actual. ¿Okay? Como lo dijimos en años anteriores, digamos, Venezuela va a continuar el subsidio de gasolina y este subsidio pues ahora va a representar el menor de los problemas, ¿no? Porque, digamos, la gasolina sigue siendo un gasto, va a generar una falta de ingresos, pero el problema fundamental de Venezuela es el acceso a las divisas, ¿no? Y precisamente el no poder generar una mayor cantidad de divisas porque las exportaciones pues están limitadas a lo que es el petróleo, ¿no? Venezuela es un país totalmente monoproductor, ¿cierto?
Entonces, necesariamente para Venezuela lo que viene es mayor control en el área de la gasolina a través de chips, a través de mecanismos para controlar lo que es el consumo como tal de la gasolina. A nivel de alimentos, la escasez va a ser cada vez más feroz, precisamente porque es una realidad, ¿no? Y al no poder tener mayor incremento de divisas, pues será necesario administrar los poquitos ingresos y las poquitas adquisiciones, digamos, que se pueda tener. Además, tomando como referencia el modelo económico cubano, digamos, será necesaria, ¿no? Y se profundizará lo que es la lista de abastecimiento, tanto de alimentos como de la parte de medicamentos. Ahora, ¿qué pasa con las exportaciones versus las importaciones? Ya se sabe, a pesar de que el Banco Central de Venezuela no publica desde el año 2015 cifras, aún así ya se sabe que la gran mayoría de las exportaciones son petroleras. Ya las empresas no exportan. Y las importaciones son importaciones no petroleras. O sea, PDVSA lo que hace es importar necesariamente productos para mantener lo que es el sistema económico actual, ¿no? Asimismo, la parte de las exportaciones y las importaciones públicas y privadas, la parte pública ha incrementado de una manera muy importante lo que son la sección de las importaciones. Necesariamente ahorita, en este momento, el gobierno es el monopolio el que mantiene el monopolio de las exportaciones y las importaciones en Venezuela. Bien, a nivel de las reservas internacionales, desde el gobierno de Hugo Chávez ya viene en caída todo lo que es las reservas internacionales de Venezuela, pasando desde 35.000 millones de dólares hasta en este momento que es menos de 10.000 millones de dólares. O sea, el país no tiene literalmente reservas. De hecho, a partir de noviembre de 2017, el BCB comenzó a registrar una conversión de dólares, euros y yuanes, pero igual, así haga la conversión, las reservas no llegan ni siquiera a los 10.000 millones de dólares. Eso quiere decir que el país no posee reservas para solventar ningún tipo de compromiso, por lo que está comercializando lo que son contratos día a día, ¿no? Lo que son de pago de contado. ¿Qué genera esto? Bueno, genera toda una serie de consecuencias, ¿no? Generado por este sistema económico. Entonces, altos niveles de ingreso de divisas logrados por excedente petrolero, pues permitieron generar acciones populistas, que todo funcionó muy bien cuando el petróleo estaba alrededor de $100. Pero ahora que el petróleo baja, ¿no? Y aún así no llega a un nivel tan bajo, pero no es suficiente para mantener el sistema como tal, ¿no? Entonces, digamos, se mantiene lo que es la parte de un dólar subsidiado. Recordemos que el dólar en Venezuela es de 10 bolívares. 10 bolívares, esa es la tasa de cambio legal, ¿no? A pesar de que la tasa de cambio paralela es increíblemente superior, ¿no? Digamos, todas estas acciones han llevado al gobierno a buscar algún tipo de financiamiento. Ya que el petróleo no le es suficiente, entonces tiene que buscar situaciones como ahora, que es la creación de dinero inorgánico a través del Banco Central de Venezuela. Entonces, esa creación de dinero inorgánico, que ya viene desde años pasados, pero este año es increíblemente superior, va a originar una serie de consecuencias impactantes en este año 2018 para Venezuela. ¿Qué es? Entonces, claro, lo primero que hay que hacer es comprender qué significa el dinero inorgánico, ¿no? Son todos, o sea, es toda aquella emisión de dinero usualmente hecha por los bancos centrales sin el respaldo adecuado del mismo, ¿no? Recordemos que, claro, un banco central puede realizar determinada emisión si eso es sustentado en función a sus exportaciones. En el caso de Venezuela, ya las exportaciones están en un mínimo histórico, pero aún así realiza una emisión de dinero increíblemente superior, ¿no? A nivel de liquidez monetaria. Eso va a originar una cantidad de dinero que va a estar en circulación sin tener ningún tipo de respaldo por parte del país, ¿no? Sin ninguna contraparte. Entonces, eso quiere decir que va a existir una gran cantidad de dinero en manos del pueblo, pero no va a existir ningunos bienes y servicios para poderlos transar. ¿Ok? Entonces, bajo, digamos, esta ideología, o sea, estas decisiones creadas en el gobierno, es precisamente creada
con la intención de mantener su sistema económico, en el cual ha creado una sociedad dependiente de las dádivas del gobierno nacional, ¿no? O sea, digamos, la misma sociedad necesita que el gobierno lo mantenga, situación por la cual ha llevado al gobierno a emitir esta cantidad de dinero sin respaldo. Esta emisión es totalmente irresponsable, ¿no? Y va a generar unas consecuencias de verdad definitivamente alarmantes. Simplemente el gobierno lo que dice es que, bueno, si necesita dinero y no lo hay, pues simplemente lo imprimo y listo, ¿ok? Lo emito. Entonces, esto igual va a generar unos comportamientos realmente distorsionantes en la economía, ¿no? A nivel de Venezuela para este año 2018. Para el año pasado, Venezuela cerró la liquidez monetaria en 133 billones de bolívares, ¿no? Con un comportamiento claramente exponencial, como podemos ver en la gráfica. O sea, esto quiere decir que ya definitivamente el Banco Central está financiando al gobierno nacional. Por ende, se está emitiendo una cantidad de dinero que no tiene respaldo, ¿no? Y que no va a tener, pues técnicamente, ningún valor. Entonces, mucha gente va a estar contenta por los aumentos de sueldo o por las becas o por todo beneficio que ofrezca Maduro, pero aún así eso no va a servir absolutamente de nada a nivel de transarlo, de querer comprar bienes y servicios. No se va a poder hacer, ¿okay? Porque simplemente es una emisión irresponsable digamos, de liquidez monetaria. Este incremento, además, está distorsionado por la escasez de dinero en efectivo, ¿no? Entonces, claro, por un lado está la emisión de dinero por parte del Banco Central y por otro lado está el imprimir billetes y moneda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la emisión es tan veloz en este año, el 2017, y lo más probable en el 2018, que la impresión de billetes no va a ser de la misma velocidad. En el año 2016, el efectivo solo representó el 5% de la liquidez monetaria y ya se estima que para este año 2018 el efectivo solamente será de 3.5%. Eso generará una escasez de efectivo nunca vista, ¿okay?, en Venezuela. Entonces, simplemente la gente va a tener mucho dinero, como no, en el banco, pero no va a poder tener ni siquiera billetes, porque no es que están en Cúcuta, es que proporcionalmente es muy inferior a la masa monetaria que está emitiendo el gobierno de manera irresponsable. Entonces, bajo esta situación, es imposible realizar una acción que no genere un impacto en consecuencia. Estas decisiones, ¿no?, del gobierno van a generar una consecuencia, ¿no? ¿Qué consecuencias van a ser? Pues los productos van a incrementarse de una manera impactante y se espera que para finales del 2018 la inflación llegue a alrededor de los 5 dígitos, o sea, supere el 10.000% de inflación en el año, ¿okay? Además, va a existir mucho dinero circulante, pero en digital, ¿ok? No en billetes. La escasez de productos será nunca visto por el venezolano. O sea, si ahorita usted piensa que hay escasez, más va a venir ahora precisamente por la cantidad de dinero que hay, ¿no? Y además la escasez de efectivo será impresionante, ¿okay? Porque ya se ve que el comportamiento es exponencial y el gobierno se está financiando por el Banco Central de Venezuela. En ese sentido, muchos preguntan a veces sobre el petro, ¿sí?, una moneda virtual y todo eso. En nuestro caso, nosotros colocamos la pregunta si el petro es una moneda virtual o una moneda paralela nacional, ¿okay? Entonces, claro, en nuestro caso, nosotros vemos el petro no como una moneda virtual similar al Bitcoin, no señor. Nosotros lo vemos como una moneda paralela nacional similar al CUC. El CUC es el peso convertible cubano, ¿no? Que es uno de los instrumentos circulantes en la economía de Cuba. Entonces, claro, si Venezuela sigue por el camino del petro, lo más probable es que utilice esta moneda virtual de intercambio local para Venezuela, similar al CUC, ¿okay? De esta manera circularían en el país para finales de año tanto el bolívar como el petro, ¿okay? Dos monedas, así como en Cuba circula el peso cubano y el CUC, que es el peso convertible. ¿Qué hace esto? Que al circular una segunda moneda hace que los productos que no pertenezcan al CLAP
sean comercializados por Petros. ¿Okay? Sin embargo, el venezolano no va a cobrar en petros, el venezolano va a cobrar en bolívares. Entonces, en bolívar nada más va a funcionar para aquellos productos que sean comercializados por el gobierno, dícese en este caso los productos CLAP y aquellos otros que él determine. Pero el resto de los productos, ¿no?, van a ser comercializados por petros, de tal manera de tener un control, inclusive bajo una segunda moneda de comercialización. Así es la estructura comercial de Cuba y muy probablemente sea la situación para Venezuela en los próximos años si se mantiene el sistema por donde vamos. 2018 entonces, ¿qué será? Pues será un año de sobrevivencia para el venezolano común. Todo esto va a generar una devaluación inminente. Se estima que para finales de año el dólar va a superar las 8 cifras. Es decir, un dólar va a costar 10 millones de bolívares fuertes, ¿ok? Es decir, 10.000 millones de bolívares viejos. ¿Okay? El crecimiento va a ser tan impresionante, tan exponencial, que vamos a llegar a ese nivel para finales de año 2018. La economía va a ser el mayor de los inconvenientes, ya que va a ser un proceso de sobrevivencia para adquirir productos básicos. La única manera de tener acceso a los productos con precios justos va a ser a través del CLAP, y mientras se mantenga este sistema económico. No va a haber otra forma de adquirir productos a precios justos porque simplemente van a ser extremadamente escasos. La escasez de efectivo será impresionante, va a ser un bien deseado, o sea, la gente va a desear efectivo, ¿no? Sobre todo, o sea, el petro va a ser en tal caso una moneda digital, o sea, que el efectivo de alguna u otra manera va a ser un bien deseable. Se van a recurrir e inclusive van a florecer mercados no tan formales, no tan legales, como comisiones de efectivo. Las comisiones de efectivo por transacciones electrónicas muy probablemente van a llegar al 100% de comisión, porque precisamente la escasez de efectivo va a ser impactante. El genocidio de las personas farmacodependientes será, pues igual que el año pasado, será una realidad. Todos aquellos que sufran determinadas enfermedades y dependan de medicinas, pues técnicamente están condenados, o sea, definitivamente tienen, va a ser un gran problema, sobre todo para esos venezolanos como tal. Para 2018, pues la inflación, como ya dijimos, va a llegar a los 5 dígitos, va a superar el 10.000% de inflación. Se va a profundizar la falta de mantenimiento en locales, comerciales, electricidad, o sea, simplemente porque no hay repuestos y son extremadamente costosos. Va a haber se va a profundizar el problema del transporte público porque simplemente no hay repuestos. La escasez pues será evidente y el transporte automotor será igual que Cuba, ¿okay? Cuba se quedó en una época con el transporte automotor, Venezuela pasará lo mismo. El gobierno va a iniciar para este año una forma de controlar las remesas que envían los venezolanos en el exterior. Algo que sabe muy bien el gobierno es la cantidad de venezolanos que han emigrado, situación por la cual mandan dinero a Venezuela y va a tratar de tener algún tipo de control. Lo mismo que hace Cuba. Cuba se queda con un porcentaje de todos aquellos cubanos que envían dinero a la isla. Venezuela intentará hacer lo mismo precisamente con el petro, de tal manera de ellos quedarse con una comisión del dinero que manden los compatriotas, en este caso para el país vecino. Con el inicio de la consolidación del petro como segunda moneda, se aplicarán las mismas doctrinas de la economía cubana, ¿no? La mayor cantidad de productos se van a comercializar con esta moneda virtual, rezagando el bolívar solo para los productos CLAP. Las remesas, lo más probable, se van a comercializar en petros y se estima que este año 2018 va a ser el peor desastre económico de toda la historia de América Latina. O sea, no va a existir un país que tenga una economía tan desastrosa como Venezuela para este año 2018. ¿Ok? De verdad, pues son noticias y digamos todo fundamentado en toda la cantidad de aumentos que ha hecho el presidente desde comienzo de este año y definitivamente tanto los aumentos como los regalos, como
toda la parte de emisión de dinero que está haciendo el presidente, eso va a generar una consecuencia y eso es inevitable. ¿Okay? Entonces es necesario que todos comprendan esa situación. Finalmente, digamos, cerramos con una pregunta que decimos que si existe una posibilidad de buenas noticias, ¿no? Y bueno, aunque parezca extraño, pues sí, es posible que dar unos aspectos de punto de vista positivos para el futuro de Venezuela, no para el presente, pero sí para el futuro. Si bien es cierto, estos aspectos no se van a materializar en el corto plazo, es posible que con un cambio político, digamos, y ciertas, digamos, ciertas decisiones acertadas, es posible acelerar lo que es una recuperación rápida, ¿no? Entre ellos, ¿qué ventajas tiene Venezuela? Bueno, primero tiene la presencia de un mercado virgen con un mínimo de competidores, ¿no? Entonces, claro, es un punto a favor para todos aquellos emprendedores que deseen invertir, siempre y cuando estén digamos, las disposiciones legales y que favorezcan la inversión. Segundo, una sociedad necesitada de una moneda dura. El venezolano no confía en el bolívar, situación por la cual el colocar una moneda dura, digamos, incentivaría a una mayor confianza en la sociedad. Tercero, terrenos de cultivo con poco uso, ¿no? Y así como amplias reservas pesqueras sin explotar, ¿no? Situación por la cual también favorece a este tipo de empresas. Alta potencialidad turística si se logra controlar la inseguridad. Y al final yo sí comento que Venezuela tiene un punto siempre muy a favor, y es que Venezuela posee una sociedad altamente consumista, ¿no? Aspectos que utiliza, o son muy favorables para todo aquel empresario que quiera comercializar, poner sus productos en ese país, ¿no? Pero sabemos muy bien que todas esas buenas noticias se harán realidad siempre y cuando exista un cambio, digamos, sustancial e importante para Venezuela en los próximos años. Entonces, al final, pues cierro esta intervención tomando una frase de Winston Churchill, ¿no? Que dice que el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. ¿Okay? En este caso, todas las decisiones que está haciendo el gobierno nacional es con miras a una elección y de una manera total y absolutamente irresponsable, que piensa que no va a generar consecuencias y sí va a generar consecuencias, que después él la llamará guerra económica, pero al final es una consecuencia de sus acciones que tomó en su debido momento. Institución Universitaria Ceipa, educación diferente.